Buen día. Nuevamente soy el doctor Salvador Eduardo Menéndez Leal, que voy a facilitar la segunda jornada del tema 6, victimología, en el marco de este módulo tercero. Es importante que les haya quedado claro a ustedes una serie de ideas y de ideas fuerza que fueron enunciadas en la sesión anterior. Sin embargo, ahora la propuesta siguiente, por favor, es la tipología de la mujer victimizada, el ciclo victimizador, la revictimización, instrumentos del derecho internacional aplicables al tema de la violencia contra la mujer y algunos aspectos de orden general en el tema de mujer víctima y de mujer testigo. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden identificar cuáles son los objetivos que son complementarios a los de la jornada anterior. Y aquí lo que importa es cómo identificar el carácter científico de la victimología, cuál es la normativa, tanto interna como internacional, aplicable para proteger a la mujer y reconocer a través de un diagnóstico situacional muy sucinto cuál es, digamos, la condición de exclusión y violencia a la cual ha sido sometida. Yo voy a trabajar con también algunos supuestos para aplicar los principios y pautas de la intervención victimológica. Este último punto es una estrategia de abordaje a la mujer victimizada. En esa línea, entonces, en la siguiente diapositiva ustedes pueden ver, entrando ya en materia, que dentro del expediente, además de definir si alguien es víctima, decía yo en la jornada previa, hay que clasificarla, es decir, hacer una tipología. Tercero, señalamos, hay que hacer una identificación si esa acción o omisión es parte de un cuadro sistemático, es decir, de un, ojo, sobre todo de un patrón. Y lo último es la reconstrucción material. Pero importante es que en la tipología, en el paso 2, nosotros vemos que la propuesta del derecho victimal es que a la víctima se le puede clasificar como individual, como colectiva, como provocadora, como falsa, como inocente, en condición de vulnerabilidad, que ya la vimos, en carácter aleatorio, de carácter intelectualmente bajo o ignorante, extensiva o amplia, víctima testigo y la sistémica y la simbólica. Empiezo por el orden individual. La tipología identifica a la mujer agredida de manera individual en los aspectos de microvictimización como aquella persona que es única y exclusivamente afectada. Ya lo decíamos, es difícil que una persona no tenga un círculo que sea un círculo familiar, comunitario, de relaciones mercantiles. Por lo tanto, esta es una figura que tiende a ser más bien doctrinal o de carácter hipotético. La víctima es colectiva cuando la afectación es múltiple, cuando se da macrovictimización, cuando es un grupo de mujeres, por ejemplo, las que se ven afectadas por violencia. Violencia en las 7 modalidades que registra la ley especial. Ahora bien, la violencia en términos colectivos también hay que verla, por ejemplo, en el caso de las masacres. Ustedes miran, por ejemplo, se han dado diversas masacres en el mes de diciembre de 1981, esa matanza colectiva en tiempo contemporáneo más grande en América, como es la matanza o masacre de El Mozote. Nunca se ha hecho una perspectiva de género, nunca se ha hecho una perspectiva en la que se identifique cuál fue puntualmente la afectación de las mujeres que fueron masacradas en esa oportunidad, sino que se hace, digamos, un abordaje de carácter general. La víctima entonces provocadora, y yo pediría que ustedes eliminen de su imaginario y de su léxico esta palabra, porque nosotros tendemos como operadores del sistema a dudar del dicho de la víctima, a poner en entredicho el decir de la víctima, y queremos atribuirle a ella parte de la culpa del hecho que le afecta. Por eso es importante que le recuerde la siguiente paradoja victimológica. No solamente es directamente afectada una persona, sino que también es responsabilizada del hecho en su contra. Es la idea de la víctima provocadora que tanto ha lastimado o lesionado a la mujer víctima de violencia en su contra. La siguiente modalidad es la falsa víctima.
En la propuesta clasificatoria, la falsa víctima alude a dos subtipos. La falsa víctima puede ser imaginaria o simuladora. La imaginaria es aquella persona que no es víctima, pero que por la ingesta de una droga, por un problema de su salud mental, etcétera, está autoconvencida de ser víctima, en la que anda siempre con la sensación que la persigue, que nadie la quiere, etcétera. Aquí de fondo puede haber una patología, pero también en falsa víctima encontramos a la persona que simula hacerlo y muchas veces en cuestiones de seguros finge ser una persona victimizada a efecto de obtener un beneficio. Por eso la diferencia entre simuladora, falsa víctima simuladora, es que la falsa víctima simuladora lo que busca o persigue es un beneficio usualmente económico. La otra persona importante de víctima es la víctima inocente o ideal. Aquí se sitúa usualmente dentro de la doctrina victimológica a la niñez o a personas de alguna discapacidad. Ustedes saben que el nivel de contribución de una niña o de un niño de 2 años a una agresión sexual en su contra, y recuerden, el 70% de los agresores sexuales proceden del entorno inmediato de la víctima. Y más aún en tiempos de pandemia, donde han habido una alza en estas cifras en razón del confinamiento. Pero la víctima inocente o víctima ideal, entonces, es aquella que de ninguna manera contribuye al hecho en su contra. Y en la condición de vulnerabilidad que está a continuación, ya no te tuvimos y ahí solamente dijimos que se ocupará en condición de vulnerabilidad, que por razones materiales, sociales o naturales, un individuo o un colectivo se hace acreedor se hace propenso a indefensión y a revictimización, y se hace acreedor a trato legal y a trato social especial y diferenciado. En el caso de la tipología aleatoria, tiene que ver con aquella persona que está, digamos, en el momento y en el lugar inadecuados. Se recordarán, por ejemplo, hace unos meses o un par de años, unas personas que iban caminando enfrente de un depósito ilegal de tambos de gas. No fueron tanto afectadas las personas que residían en ese lugar, aunque sí finalmente una incluso falleció, sino quienes se transitaban en las aceras de enfrente y quienes iban en una unidad de transporte público. El aleatorio entonces tiene que ver con el azar. El ignorante es aquella persona que es victimizada y que presenta un nivel intelectual limitado. Aquí tiene que ver muchas veces las estafas. Ustedes sabrán que la DIP es un componente esencial. Entonces la persona a la que se le acercan para darle un 20º premiado o que se le acercan para venderle una barra de oro, etcétera, o un cheque sin fondo, es porque esa persona presenta dentro de su perfil algunas características de ser de un nivel intelectual o formativo limitado. La víctima extensiva, tal como lo dije, está en el artículo 1 de la Declaración de 1985 de las Naciones Unidas, que es obligatorio que ustedes la manejen cuando hablen del tema víctima. La víctima testigo es una práctica muy usual en nuestro sistema de justicia, pero ha sido muy cuestionada porque en gran medida la transformación del sistema de justicia en El Salvador o la modernización del sistema de justicia en El Salvador no incorporó procesos informáticos avanzados, la modificación de la actitud de los operadores, sino que al final ya descansa en el dicho de un testigo. Por eso hay que tener cuidado mucho con esta víctima testigo, y es, digamos, una práctica muy usual, como ustedes mejor que yo lo sabemos. La víctima sistémica es la resultante de un modelo que la excluye, la margina y que la convierte en también no solo afectada por la violencia sistémica, sino también ella fuente de violencia. Y finalmente la simbólica. En el caso de la tipología simbólica, es aquella mujer que es agredida por lo que representa. Por ejemplo, los ataques de su objeto, la, digamos, candidata presidencial en su momento, Prudencia Ayala, o en general las mujeres que son objeto de agresión y de exhibición o descrédito público. Pero en la siguiente diapositiva, que complementa esta, encontramos lo que son algunos factores de riesgo y vulnerabilidad.
Unos hacen parte del sujeto, de la víctima, de la mujer como tal, y otros se derivan del contexto o entorno de la víctima, es decir, exo y endógenos. Pero lo importante aquí es que a veces por los rasgos físicos, porque presentan, digamos, rasgos, por ejemplo, de origen racial, a veces hay agresiones. Miren ustedes lo que sucede en Estados Unidos. Ustedes miran también que algunos estilos de vida, como por ejemplo aquel tipo de estilo de vida bohemio, nocturno, puede propiciar también la victimización. La profesión u ocupación es porque un agente, por ejemplo, privado de seguridad está más expuesto que un servidor público que trabaja en el Ministerio de Turismo. La residencia, por ejemplo, y esto hay que tener cuidado porque la ubicación de la residencia de alguien puede ser una fuente de estigma porque les deniegan trabajo o porque les crean una etiqueta. La educación, como le he dicho, porque tiene que ver con el nivel intelectual. Estos son factores de riesgo y vulnerabilidad que no voy a profundizar, pero sí tienen que ver con la reconstrucción material de los hechos, con el cuarto paso del expediente. ¿Quién es víctima? Su tipología, si hay un patrón y la reconstrucción que está asociada a factores de riesgo y vulnerabilidad. Un tema central en su proceso de formación es lo concerniente al ciclo victimizador, que tal como lo señala la diapositiva, está integrado por tres componentes: la parte del negacionismo, la minimización del daño y la justificación. ¿A qué se refiere el ciclo victimizador de la violencia en contra de la mujer? No me hagan mentir que muchas veces los agresores u ofensores que han sido, entre comillas, valientes de agredir a su pareja frente a sus hijos e hijas, frente a la familia de la afectada, cuando están ya frente a la autoridad, ya sea esta jurisdiccional, ya sea esta policial, ni siquiera son capaces de tener contacto visual, sino que empiezan, sobre todo cuando están frente a la autoridad judicial, a decir cosas así. Es la primera vez que le pego. Yo nunca lo había hecho. Yo nunca le había levantado la mano. Esto es importante decirlo porque la primera fase del ciclo victimizador es el negacionismo. Pero cuando ya a través de indicios y de medios de prueba se establece de que ciertamente se dio, ya entonces cambia el dicho del agresor y ya no es negar, sino que es minimizar el daño. Miren, tampoco fueron 10 golpes, miren, fueron 5 y quizás 4, porque 2 fueron rozones. La disminución del daño causado está en relación al cálculo de la penalidad que puede aplicársele por haber entonces violentado a la mujer. La minimización es la subdimensión del daño moral y material. Negar, primer paso, nunca le levanté la mano. Pero mire, ahí está el dicho de la madre, el dicho de la vecina, el dicho de la comadre, el dicho de la niña, que dice que efectivamente usted todos los sábados que le pagaban se ponía a tomar, ingería licor y que usted le pegaba. Patrón. Bueno, yo entonces sí le pegué, pero tampoco le pegué 10 veces. Fueron 5 y quizás 4. La minimización entonces en la segunda etapa, hasta llegar a la justificación. Bueno, es que mire, señor juez, yo le pegué porque salió con el vestido verde, aquel vestido corto, que ya le había dicho 2 veces que no se pusiera por corto. Pero además, fíjese, y aquí está la idea de la víctima provocadora, yo le pegué porque, bueno, usted es hombre también, señor juez, ¿qué cree que a uno no le afecta su imagen y su hombría el que no le hagan caso? Mire, ¿y cómo no le voy a pegar? ¿Cómo no la voy a castigar o sancionar si ella salió con la amiga que a mí me cae mal? Y si no, mire, señor juez o señor policía, si ella salió a las 11 de la noche, mire la hora que vino, a las 12. Entonces lo que quiero dar a entender es que hay una transferencia de la responsabilidad, por eso la idea de la víctima provocadora. Ya no solamente se le inflige un daño moral y material, sino que se le atribuye la responsabilidad del hecho. En la justificación una característica importante es el absurdo. Se llega hasta el extremo. Por ejemplo, acuérdense ustedes en Usulután, un pastor que mata el feminicidio que se dio hace unos 2 años, lo justificó diciendo que se le había metido el diablo. La justificación son 1000 cosas.
vamos a entrar a analizar un tema igualmente sustantivo, que es el tema de la revictimización. En esa línea a mí me gustaría precisarles que la victimización tiene 3 niveles. Como lo dice ahí, la diapositiva es primaria, secundaria y terciaria. En el caso de la primaria, las notas o signos distintivos de este primer nivel son como el delito, como el abuso de poder o como graves violaciones a derechos humanos, se da por acción u omisión, por una conducta activa o inactiva. Generalmente hay un vínculo directo entre la víctima y el victimario. Fíjense ustedes, por ejemplo, en algunos tipos de afectación, el vínculo familiar entre víctima y victimario. Por ejemplo, en incestos. Hay una afectación o un daño de carácter visible o tangible e inmaterial o intangible, es decir, de daño moral. Y, como lo decía, es un delito, un abuso de poder y una grave violación de derechos humanos. Las 3 cosas configuran entonces el caso de la violencia contra la mujer. Pero técnicamente la revictimización no se da a nivel primario, sino que la revictimización, como lo miran ustedes en la siguiente diapositiva, ocurre en este nivel. En este nivel, y se da también ya no por la relación directa entre víctima y victimario, que es la primaria, se da entre víctima y sistema, entre agencias del sistema, entre el hospital, entre la fiscalía, entre la Administración de Justicia, entre la Procuraduría General de la República, entre el Instituto de Medicina Legal, la víctima y sus familiares, entre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, etc. En otras palabras, la secundaria tiene las siguientes notas. Además de una conducta activa o inactiva, el vínculo ya no es víctima-victimario, sino víctima-sistema. Y lo tercero es los tipos de daños que puede infligírsele a una víctima individual o grupalmente por esta práctica. Lo interesante aquí es, y aquí viene otra paradoja victimológica, es que lo que en principio se supone que se sana y te cura, a veces te daña más que la acción o omisión del agresor, las agencias del sistema. Los mecanismos institucionales pueden, ojo, afectarse de tal manera que este es un daño que se acumula al que ya te produjo la acción u omisión del agresor a la mujer. Aquí lo importante también como característica que en la secundaria, donde inicia la revictimización, ojo, se acumula el daño. Esta práctica tiene una característica lamentable y es que no se puede erradicar necesariamente por el diseño, y fíjense ustedes, de los espacios físicos, por el desconocimiento de un protocolo, de un programa, por el diseño, por el desconocimiento de una normativa y del catálogo de derechos de las víctimas, nosotros como operadores del sistema podemos revictimizar, consciente o inconscientemente. Esta denominación corresponde a un autor que es Kuhn, que le habló también de la victimización secundaria. Doble victimización, victimización múltiple, revictimización o victimización secundaria es un segundo nivel y a este autor se le atribuye este concepto. Pero vamos por favor a la siguiente diapositiva y vemos que en la terciaria, que también es revictimización o doble o triple victimización, ya la relación ya no es entre la víctima y el victimario, entre la víctima y el sistema, sino que aquí es entre la víctima, fíjense ustedes, con los medios de masas, con los medios de socialización. Por ejemplo, ¿quién le forma a usted sus juicios de valor, sus visiones sociales, incluso sus estigmas? Su propio hogar, el sistema educativo al margen del nivel, los medios de comunicación, las iglesias, la comunidad. En otras palabras, y esto es importante, muchas de nuestras percepciones y visiones sociales son el fruto de lo que se denominan los medios de socialización o agentes de socialización, incluso el trabajo. Es un nivel o una etapa donde se producen los estigmas, porque es en la comunidad. En el caso que ustedes trabajarán, se darán cuenta que a Juana X le llaman la violada del lote 4. O lo importante aquí en la terciaria también es que aquí están los medios de comunicación. Recordarán con esta frase un medio de comunicación que a veces es
digamos, con una visión, no solamente hasta cierto punto amarillista, sensacionalista, sino que también de hacer cierto modo, al regresar y dicen ya la noticia. Eso marca, eso estigmatiza. Por eso, por favor, la terciaria es un daño al igual que la secundaria acumulado. Estamos en el literal de esta jornada y nos corresponde ahora trabajar un tema que es el relativo a los instrumentos del derecho internacional de derechos humanos aplicables al tema de la mujer víctima de violencia. En esa línea, y haciendo un breve recordatorio de lo que nos han enseñado en las escuelas de derecho, no olvidemos que a nivel del derecho internacional de derechos humanos existe una trilogía de instrumentos jurídicos. Puede ser que se les denomine de distinta manera, como lo veremos a continuación, pero siempre agrupen en los tres tipos de instrumentos del derecho internacional. A nivel del derecho internacional hay tratados, declaraciones y resoluciones internacionales. El tratado, me gustaría nada más por su cultura jurídica, sepan que se denomina también pacto, convenio, convención, etc. Pero es lo mismo, es tratado. El otro tipo de norma clave en el tema es el cuerpo jurídico declaraciones. Y el tercero es resoluciones internacionales, que también recibe una serie de designaciones, como por ejemplo, conjunto de principios, códigos de conducta, principios básicos, directrices, reglas, etc. Pero al final son resoluciones. Los tres tipos de normas constituyen el catálogo normativo del DIDH. Los tratados rápidamente son, ojo, cuerpos jurídicos solemnes que expresan voluntades soberanas, que son por escrito y que tienen la característica que se cumplen de buena fe. Las declaraciones son instrumentos también solemnes que enuncian valores y enuncian principios, pero que no tienen el nivel de vinculancia del tratado. Y finalmente la resolución que ya he dicho se denomina a veces reglas, como las reglas de Tokio, que se puede llamar directrices, como las directrices de Riad, se puede llamar conjunto de principios para la protección de toda persona sometida a cualquier forma de prisión o detención, que se puede llamar principios fundamentales de justicia, como la de las víctimas, etc. No hay más que estos tres tipos de normativas. Ahora bien, si nosotros vemos en la siguiente diapositiva, la más importante dentro del sistema universal de protección de los derechos humanos relacionada con el tema de la violencia contra la mujer en la Declaración de las Naciones Unidas contra la Violencia. Este es un instrumento declarativo, es decir, con fuerza moral, fuerza política, que enuncia valores y principios. Esta declaración de 1993 es una declaración especializada en el tema de la violencia contra la mujer y resulta de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Viena, Austria, en junio de 1993. Y en ese año se tomó o se adoptó el mandato de elaborar un cuerpo especializado en el tema de violencia contra la mujer a nivel del sistema de Naciones Unidas o sistema universal, que es esa declaración que está ahí. Esta declaración entonces surge de la Segunda Conferencia Mundial de Viena, Austria. Y en esa, ojo, me paso a la Declaración y Plan de Acción de Viena, porque esta, en su artículo 18, dice que violentar los derechos de la mujer es violentar los derechos humanos. Miren qué interesante. Hasta 1993 hay un reconocimiento explícito que la vulneración de los derechos de la mujer configuran o constituyen también afectación de derechos humanos. Y la segunda, que está mencionada por sus siglas en inglés, es la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. Esta es de 1979. Enuncio entonces tres instrumentos a nivel del sistema universal, sistema de Naciones Unidas, que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien,
y con esto termino el sistema universal, que les quede claro, también hay jurisprudencia importante, también van a encontrar doctrina importante y también aspectos normativos importantes como estos. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos nosotros que ya en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya no la ONU, sino que la OEA contiene también normativa clave. Por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, aprobada en el año de 1994 y ratificada en el mes de agosto de 1995 por el Estado salvadoreño. Belém do Pará mira el tema de la violencia como una manera o expresión de discriminación y constituye el estándar regional, el estándar interamericano para la normativa interna. Hay 2 o 3 sentencias que yo he seleccionado dentro del catálogo jurisprudencial de la Corte Interamericana. Ustedes saben que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, de acuerdo al artículo 33 del Pacto de San José, son los 2 órganos de supervisión de las obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, de la cual El Salvador es Estado parte y fue firmada el 22 de noviembre de 1969. Pues en el marco del mecanismo judicial interamericano, como es la Corte Interamericana, se ha adoptado una profusa cantidad de sentencias. Yo he seleccionado estas 3, pero les voy a mencionar otras también. En el caso de la jurisprudencia, el caso González y otras, en este caso es el campo algodonero. Lo importante también de este caso es que nos describe un perfil de las víctimas de violencia feminicida. Ahí el lugar era un lugar fronterizo, en el norte de México, sur de los Estados Unidos, son maquileras, son jovencitas, y eso ya nos permite entonces construir el perfil de afectación. Hay que tener cuidado con los perfiles. También acuérdense ustedes que a veces la criminología clásica hacía perfiles fisonómicos, incluso de victimarios, pero el agresor, el ofensor, a veces no parecería. Es un buen padre de familia, entre comillas, es un profesional, a lo mejor económicamente pudiente, pero ese es agresor sexual. Igual en el caso de la otra sentencia interesante, es María Peña versus Brasil. En María Peña versus Brasil también es una profesional que es intentada ser asesinada por su pareja de origen colombiano y también profesional. María Peña tiene una característica y es que uno de los mandatos que se derivan de esta sentencia dictada por el Alto Tribunal de San José es que deberán constituirse o crearse algunos recintos policiales atendidos por mujeres policías, con equipos multidisciplinarios que reciban a las mujeres agredidas, que tramiten los casos de denuncias policiales, por la empatía y sensibilidad que esto representa. Y el caso de Castro versus Perú, que tiene que ver con mujeres privadas de libertad. Estas 3 sentencias entonces son importantes que ustedes las manejen. Hay también todo un catálogo jurisprudencial a nivel interamericano, como he dicho. No olviden ustedes que hay más de 260 y tantas sentencias emitidas por este alto tribunal. Selecciono estas 3 entonces, pero también, por ejemplo, en el caso Afife Atala contra Chile, por ejemplo, personas del mismo sexo que están en una unión que quieren crear a su pareja de niño y niña y sin embargo es objeto de agresión de su pareja. En ese caso Atala Afife, como en estos 3 casos, entonces lo que se revela y se refleja es que la jurisprudencia interamericana dictada por la Corte Interamericana ya está reconociendo entonces la importancia de proteger de manera debida a la mujer frente a los actos de violencia. En la siguiente diapositiva ya dejamos nosotros el sistema universal y el sistema regional interamericano y hablamos de los estándares. Miren, ya sea una norma convencional, una norma declarativa o una norma resolutiva, que son los 3 cuerpos jurídicos del derecho internacional de derechos humanos, cualquiera que sea el tipo de norma,
los tres contienen estándares mínimos. Allá los estados, si quieren comprometerse a proteger de mejor manera, y elevan el rango de protección. Pero lo que contienen estos cuerpos jurídicos son pisos, no techos de protección. En este caso, entonces menciono la que yo quisiera que ustedes siempre relacionen en su argumentación jurídica. La Declaración del 85, que ya he mencionado en las jornadas. Ahora bien, hay un manual para aplicarla, que también es importante leerlo, y un tercer instrumento que es el de los principios y directrices para quienes interponen recursos y quieren obtener reparaciones. Esto mucho tiene que ver con violación a derechos humanos. Y en la siguiente diapositiva, yo quisiera concluir diciendo dos ideas fundamentales. Las reglas de Van Gogh son resoluciones internacionales que protegen a la mujer en el ámbito de la privación de libertad. No es lo mismo estar en privación de libertad una mujer que un hombre. Generalmente, cuando la mujer es privada de libertad, el ámbito familiar se destruye o se afecta sustancialmente. En cambio, si el hombre es privado de libertad, la mujer logra mantener cierto nivel de cohesión familiar. Las reglas de Van Gogh se ocupan de ese tema. Las reglas de Brasilia tienen que ver con las mujeres en condición de vulnerabilidad en relación al sistema de justicia. El tema de la mujer testigo, el tema de la revictimización hacen parte de esta resolución interamericana. Y la Guía de Santiago, el tercer cuerpo ahí mencionado, que tiene que ver, porque es muy importante, el rol de las víctimas testigos. Estos tres son normativas, entonces íntimamente vinculadas, y me gustaría que siempre que hagamos una argumentación jurídica relacionemos no solo las normas internas, sino los tres tipos de normas jurídicas del derecho internacional. Cerramos esta parte teórica con un tema que tiene que ver con consideraciones para una estrategia de abordaje a mujeres víctimas de violencia. En esa línea, en esta primera diapositiva, me gustaría que ustedes reparen en una idea clave, y es que nosotros podemos ser agentes potenciales de revictimización. Ya señalábamos que la revictimización no puede erradicarse, pero sí puede disminuirse sustancialmente recortándole espacios de afectación. En esa línea, cuando una persona acude ante los servicios institucionales de la Fiscalía, debemos decir cosas que estamos, digamos, en la línea de ayudarle a la víctima, y aquellas que no podemos señalar porque pueden ser revictimizantes. Por ejemplo, en el tema de la desaparición. Como ustedes saben, recientes estadísticas revelaban, o revelan más bien, que este es un tema que tanto en el conflicto armado interno de los 80 como en la posguerra es un tema muy, digamos, muy grave. Generalmente y de manera muy natural decimos a la persona que llega a interponer una denuncia y que ha llegado repetidamente, le preguntamos: ¿y cómo estás? ¿Y cómo creen ustedes que puede estar la madre de una niña desaparecida? Y todavía nosotros, de buena fe, le queremos decir, de tanto ver en su peregrinar, miren la penúltima, ya no la busque. Porque vemos que a veces incluso son hasta estafadas en el camino. O antes, dice ahí, yo sé lo que usted siente. También esto es muy pretencioso. Por eso, como operadores y operadoras del sistema, ante casos de, digamos, de una desaparición de una familiar, hay que tener cuidado. Hay algunas expresiones que están desautorizadas. Y ahí tienen ustedes aproximadamente 7 que no debemos decir. ¿Tenemos alternativas? Sí. Por ejemplo, en el primer caso, no debe ser fácil lo que usted vive. Eso también muestra mayor empatía. No sé, por ejemplo, no decir yo sé lo que usted siente, sino puedo imaginar lo que usted debería, lo que usted está sintiendo. Ya no lo busque, no, al contrario, estimular entonces que él tiene el derecho a buscar la verdad. Por eso, por favor, yo quiero llamar su atención en 5 cosas que yo quiero que les queden claras a ustedes. En la estrategia de abordaje de casos, no solamente de desaparición, sino que en general de violencia contra la mujer, queda prohibido, primero que nada, hacer comparaciones.
Ah, no, eso que le hicieron a su sobrina o eso que le pasó a usted le pasó también a una prima mía. Queda entonces vedado las comparaciones. Queda también vedado, ojo, ocupar un lenguaje excesivamente técnico porque eso aleja a la víctima a la denunciante. Por lo tanto, no mostremos esa superioridad intelectual o esa superioridad profesional, sino que intentemos mostrar empatía y conexión con la persona. No ocupemos lenguaje elaborado, no hagamos tampoco comparaciones. Hay que tomar en cuenta algo. Cuando tenemos frente a una persona que ha sido agredida, por ejemplo, con violencia, ya sea sexual o de otro tipo, de las 7 modalidades que establece el catálogo de la ley, ojo, a veces la persona se queda silencio, pero sepamos que el silencio habla. Por lo tanto, tengamos cuidado de no revictimizar afectando ese silencio. Nos dice mucho ese silencio. Otra cosa que tendemos como operador o operadora es a querer decirle el orden de las cosas, el orden cronológico, el orden, ojo, del dicho de la víctima es el que debe imponerse. Nosotros podemos apoyarle y ayudarle, porque efectivamente podrá tener un caos mental, pero no podemos sustituirla, sino que ayudarle y sobre todo tenemos que contribuir. Por eso, por favor, el silencio de la víctima se respeta. Se respeta el orden también cronológico de los hechos. No se hacen comparaciones y no se muestra superioridad intelectual o profesional. Estas son como 4 tips para hacer una estrategia efectiva y sobre todo empática. En la siguiente ustedes verán diapositiva que como operadores del sistema debemos tener paciencia. Es un valor muy importante porque nosotros tenemos que animar a una cultura de denuncia. Bien lo señalábamos antes, la mayoría de hechos en contra de las mujeres no son denunciados. Usted debe mostrarse como operador y operadora con una actitud muy tranquila, muy controlada. A veces nosotros queremos o también tendemos a estar ansiosos, como dice ahí, a deprimirnos, a enojarnos, y esto no contribuye entonces a la estabilidad de la víctima. A veces lo que hacemos cuando nos está dando una denuncia, nos están interponiendo una denuncia, es que con nuestro rostro, con lo que se llama el lenguaje gesticular, con el lenguaje corporal, estamos haciéndole. Por eso, por favor, ni con la voz, ni con las expresiones, nosotros debemos mostrarle, sobre todo, contaminación de emociones. Otra cosa importante es, como dice ahí, otras personas en estas situaciones se sienten asustadas. No compare. Tampoco dígale que contenga las emociones. Al contrario, que esa persona pueda, digamos, desarrollar toda una reacciones que son reacciones totalmente válidas de ese tipo de situaciones. Si la víctima llora, usted guarde silencio porque el silencio se respeta, y aquí sí les señalo que hay una discusión en el sentido de si es conveniente o no darle un vaso de agua a la persona que está demasiado afectada. Algunos psicólogos dicen que es inconveniente porque interrumpe el ciclo de la catarsis. Y entonces otros dicen que sí porque el estado anímico y afectivo es demasiado grave. Entonces lo que hacen algunos, digamos, operadores es tener un vaso de agua servido y allá la persona si quiere la toma o no. Por eso también tenemos que animar a la persona en el sentido de decirle que lo que ha hecho está bien y que denuncie, porque el silencio es cómplice de la impunidad. Y finalmente nosotros digámosle que está bien que haya llegado acompañada, por ejemplo, por su madre. Al final es también un derecho que consagra la ley. Y por eso, por favor, tenemos que ocupar lenguaje sencillo, tenemos que mostrarnos empáticos, y empático significa ponernos en los zapatos de la otra persona. Y esto se complementa con la siguiente diapositiva. En el momento de la entrevista con la víctima, yo quiero nada más decir algo antes de detallarle el contenido de esta diapositiva. Y es que por favor les quede claro a ustedes, nosotros somos potenciales agentes de revictimización. No podemos erradicarla. Podemos disminuirla notablemente, pero no erradicarla.
Y aquí yo les recuerdo que como construcciones sociales y culturales, nosotros a veces tendemos a dudar del dicho y de la buena fe de la víctima. Por eso erradiquemos ese tipo de preguntas como reiterativas. Preguntar varias veces qué fue lo que le hizo y a veces concentrarnos en la parte morbosa de la situación. Pregunta cerrada. Bueno, ¿le pegó o no le pegó? O preguntas que en su formulación ya anticipan una respuesta. ¿Verdad que fue su vecino? ¿Verdad que fue tu padrino? Cuidado porque no podemos inducir. O cuestionadoras. Bueno, ¿me va a decir o no qué le pasó? Sobre todo si es día viernes a las 3:30 de la tarde y el jalón ya se va. Sobre todo si es día de pago. Sobre todo si a las 5 de la tarde, a la hora de salida, vamos a ir a ver el partido de fútbol. Por eso hay que tener cuidado. Preguntas conformacionales o cuestionadoras quedan excluidas. No nos interesemos más allá del historial sexual en el historial sexual de la víctima. ¿De qué sirve saber con cuántas parejas ha convivido? Otros, como los comentarios que disminuyen la secuela de la victimización. Mire, agradezca que no la violó. Mire, de gracias a Dios que no la mató. Uno cree que con eso ayuda y en verdad perjudica. Aquello de los prejuicios que está también a la base de la víctima provocadora, algo tendría de razón su marido para hacer eso. Y en el caso, digamos, con niños y niñas tengan cuidado, en el sentido de que puede ser que el responsable de la violencia contra la niña sea una figura de ascendencia, un director de escuela, un sacerdote, un pastor, el padrino, el padrastro o su padre. Y finalmente, comentarios que comportan un juicio negativo. Pero ¿y usted qué hacía a esa hora de la madrugada? Nadie se pone a pensar que a esa hora salía de la maquila, que su turno era de noche. Por eso, y con esto termino, yo solo les digo, usualmente dejamos por fuera el enfoque victimológico. Y en el enfoque victimológico, la clave es que sirve para compensar desigualdades sociales o naturales. Porque en nuestro hogar, frente a nuestros padres y madres, frente al sistema educativo, fíjense ustedes, frente a nuestro profesor o profesora, nuestro pastor o nuestro sacerdote, si alguien tiene una fe, o en general, frente a todos, estamos en planos asimétricos desiguales. Por eso el derecho victimológico lo que busca es compensar esas desigualdades o asimetrías natural o socialmente adquiridas. Les agradezco su atención